Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de SquadMakers. Como sabéis, en SquadMakers tenemos una misión, que es ayudar a las organizaciones a construir mejores equipos de desarrollo de software y desarrollar sus capacidades de forma continua. Para ello trabajamos sobre todo el ciclo de vida del talento. Con Squad Challenge evaluamos si un profesional tiene las capacidades necesarias para desempeñar de forma óptima un rol en un proyecto concreto, porque las capacidades que necesitamos dependen siempre del contexto. Con Squad Hire agilizamos su incorporación. Durante el proyecto, Squad Master AI nos proporciona feedback continuo sobre la evolución del equipo y nos ayuda a identificar oportunidades de mejora. Y finalmente, con nuestros Enabling Teams, mentorizamos a los profesionales para desarrollar y transferir las capacidades que necesitan. Y por eso, hoy queríamos hablar con Federico Malpica, CEO de Teachers Pro. Federico lleva más de 20 años investigando cómo evaluar y desarrollar competencias profesionales y, sobre todo, cómo conseguir que el aprendizaje se traduzca en una mejora real de desempeño. Un reto que ahora está abordando también utilizando tecnología e inteligencia artificial apoyado por nosotros. Aunque venimos de sectores diferentes, compartimos una pregunta. ¿Podemos evaluar mejor a las personas y acompañarlas durante su trabajo y utilizar el feedback y la mentoría para conseguir que mejoren continuamente? De eso vamos a hablar hoy. Hola, Federico. ¿Cómo estás? Hola, Rafael. Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Pues muy bien. Como ves, aquí estamos en la playa. Hombre, qué mejor. Cambiando el entorno. Bueno, ¿tú también? No, ahora estoy aquí en Finlandia ya. Has vuelto a Estoy de vuelta. Finlandia. Bien, Sí, bien, sí. bien. Así es. Pues nada, yo estoy a unos 25 grados más que tú, creo. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a ir entrando en materia, porque al final es lo que la gente quiere escuchar, tu experiencia, además con el expertise tan grande que tienes tú de evaluación y formación de profesionales. En este mundo en el que llevas tantos años trabajando de evaluación y desarrollo de competencias, ¿podemos decir que una persona es buena profesional de forma absoluta o su desempeño depende necesariamente del contexto en el que tiene que trabajar? No, totalmente. Yo creo que depende mucho del contexto, ¿no? En el que tienen que trabajar y yo diría que eso pues hoy día es determinante porque el contexto es muy cambiante, ¿no? Entonces ahora deja de haber estas profesiones cada vez más, ¿no? Profesiones de estas que pase lo que pase, yo seguiré aquí mismo haciendo lo mismo de siempre. Eso se está acabando muy rápido porque el Sí, contexto cambia mucho, ¿no? Entonces lo que antes era más estable, pues hoy brilla por su ausencia y por tanto pues no nos queda a todos, nos queda más remedio a todos que, digamos, entrar en esta idea de la formación permanente, ¿no? Del reciclaje permanente, del upskilling, reskilling, porque pues, es parte de la vida, ¿no? correcto. Sobre todo en este mundo en el que la IA ha entrado tan de lleno en todas las actividades. ¿Cómo crees que esto puede facilitar o empeorar? ¿Cómo crees que qué es lo que va a pasar con este nuevo entorno? La verdad es que es muy pronto aún para decir hasta dónde va a llegar todo esto. Lo que ya se está viendo claramente es que sí va a haber cambios muy importantes en todo lo que es el futuro del trabajo, ¿no? Yo creo que ahora ese tema topic, ¿no? De futuro del trabajo, ahora está muy candente porque es que está viniendo a revolucionar todo la inteligencia artificial. Digamos, porque digo, no sé dónde va a acabar, pero sí sé lo que estamos viendo ya, ¿no? Que es que muchos empleos dejan de tener sentido porque pues, ya lo puede hacer mejor la IA que el que está ahí en esa silla. Otros están apareciendo porque antes no se necesitaba, pero ahora sí se necesita alguien que apoye con eso, precisamente por todas las consecuencias de utilizar la inteligencia artificial. Y luego pues está afectando de diferentes maneras a diferentes generaciones, ¿no? Yo creo que los que ahora están entrando al mercado laboral, ¿no? En este tipo de entry jobs, ¿no? Que son empleos de primera, después saliendo de la universidad o cuando entran digamos, a la carrera profesional, les está costando mucho más trabajo porque, claro, ese tipo de trabajos, las empresas lo están sustituyendo todo por inteligencia artificial. Cada vez les va a costar más entrar, eso es una realidad, y por tanto van a tener que llevar algo más que no solamente el título bajo el brazo, digamos, ¿no? Van a tener que llevar algo que les permita Total. acceder a un trabajo que ya no es una especie de entry job, o sea, ya es un poco más, ¿no? Es un segundo nivel, digamos, ¿no? Y entonces eso va a reconfigurar la manera en la que las instituciones educativas que están formando a estas personas pues las tienen que equipar para el futuro o para el presente, ya lo estamos viendo, ¿eh? Entonces ahí va a haber un cambio muy importante, yo creo. Pero ya no solamente en el entry job. Hablamos de profesionales que ya tienen una experiencia, perfectamente un consultor, un abogado, que han sido grandes profesionales durante toda su carrera. Ahora, con esta entrada de la IA, ¿tú crees que se pueden mantener
tienen más facilidad o más dificultad para mantener ese nivel de profesionalidad? ¿Qué crees que puede pasarles? Es que también depende qué trabajo estén haciendo, ¿no? Yo hablaba con un amigo, muy buen amigo en México, que ha trabajado toda su vida en Oracle, ¿vale? Toda su vida. Entonces, él le ha ido subiendo y ahora es un consultor de estos que cuando una empresa tiene un problema con el sistema, tiene que llamar a alguien y no quiere, en ese momento, no quiere oír hablar nada de una IA que me conteste. Yo quiero hablar con un humano, ¿no? Pues en ese momento tienen un problema, digamos. Entonces quiere alguien que le solucione. Bueno, pues ese es el trabajo de mi amigo hoy día, ¿no? Él va a las empresas y le soluciona el problema y si se necesita, pues entra remoto o incluso vaya o lo que sea. Bueno, lo que me estaba diciendo el otro día es que él pensaba que su puesto al final acabaría desapareciendo y él lo despedirían. Pero al contrario, no. A quienes han despedido es a la mayoría de sus jefes. Correcto. La mayoría del tipo de puestos de trabajo que estaban por encima de él, a todos estos los han mandado a la calle. ¿Por qué? Me decía, pues porque ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a supervisarnos, se dedicaban a hacer reportes, se dedicaban a sacar análisis de lo que hacíamos. Todo esto lo hace mucho mejor la IA. Por tanto, todos estos ejecutivos, adiós. Y eran ejecutivos de más o menos alto nivel. Y dice, a mí no me han despedido porque las empresas aún quieren a un humano que les solucione los problemas. Por eso sigo aquí, digamos, ¿no? Me encanta. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. O sea, al final son relaciones humanas. O sea, los que estamos en trabajos donde necesitamos los humanos hablar con humanos y ponernos de acuerdo y todo eso, estos puestos yo no veo que desaparezcan. Claro, utilizando la IA podemos hacerlo mejor, pero no van a ser sustitutivos, ¿no? En cambio, puestos que todo tiene que ver con, digamos, indicadores, medidas o cosas muy repetitivas, pues todo esto es lo que básicamente va a acabar sustituyendo. Muy bueno. Y ahora vamos a pensar en esa persona que cambia de empleo, cambia de empresa. En Squad Makers, por ejemplo, nosotros intentamos evaluar a una persona enfrentándola a retos similares a los que se va a encontrar en ese proyecto, ¿no? Final. ¿Hasta qué punto podemos predecir, mediante una evaluación, cómo se comportará después esa persona en ese trabajo futuro? Claro, esto, digamos, es una buena pregunta porque, digamos, esto es la pregunta que hay que hacerse cuando uno está montando equipos, digamos, o ayudando a desarrollar equipos que tienen que dar un desempeño en concreto, ¿no? Lo que pasa es que la respuesta no es tan fácil, porque como hemos dicho al inicio, tiene que ver con el contexto donde esa persona va a ejercer la profesión. Entonces, depende del contexto, podría ser que ese desempeño incluso exceda las expectativas, o depende del contexto, de plano no llegue. Entonces, esto es muy importante y bueno, yo lo he vivido, o sea, nosotros, tú lo sabes, o sea, hemos tenido que ir montando un equipo interno de desarrolladores porque pues, nosotros confiamos en gente externa que al final no llegó a lo que nosotros necesitábamos, pero hemos tenido que ir a prueba y error viendo quién sí, quién no y algunos que seguramente son muy buenos profesionales, pero pues en el contexto nuestro, que tampoco es la gran cosa, pero pues es muy sui generis y muy suyo, pues no pudieron dar el ancho y otros sí. Entonces, yo creo que ahí hay un match muy interesante entre el profesional y sus competencias y en el contexto donde las va a desarrollar y eso puede cuadrar o no cuadrar y no por eso es un mal profesional, ¿eh? Simplemente que pues no está en el contexto adecuado y pues hay que buscarle un mejor contexto, ¿no? Eso sería la idea. Incluso gente con las mismas skills teóricas en contextos o empresas que no de los que proceden, distintos a los que proceden, no encajan. Técnicamente, no hablo ya por personalidad, sino técnicamente sus skills no son suficientemente válidas para tener un performance adecuado. Y eso es lo que buscamos todos. Al final queremos montar equipos. Totalmente. Eso es. Entonces yo creo que hay una parte muy interesante de montar equipos, de hacer desde el inicio una especie de estudio del contexto donde van a llegar ellos, ¿no? Y tener bien estudios. Entonces ser capaces de predecir, eso sería la bomba, digamos, ¿no? Hacer una especie de análisis predictivo donde puedan decir, oye, mira, según qué contextos, pues sí, aquí tienes más posibilidades de encajar y en este otro contexto ya te vemos menos posibilidades de encajar. Entonces ya ni te lo proponemos, digamos, ¿no? Yo creo que eso sería muy interesante. Y una vez incorporada al proyecto, es otro problema. Las capacidades que demostramos tener no son estáticas. ¿Cómo deberíamos evaluar la evolución de un profesional mientras trabaja sin convertir esa evaluación en un mecanismo de control? Bueno, yo creo que la única razón de evaluar a un profesional, la única razón válida para mí es ayudarle a mejorar. O sea, no tiene ningún sentido evaluar a un profesional para ponerle una calificación, poderle meterle el dedo en la llaga o criticarlo o regañarlo. O sea, es que no, porque la pregunta es, ¿y luego y eso de qué sacas con eso? Digamos, ¿no? O
sea, yo creo que lo interesante es en qué va a mejorar por esa evaluación que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de la evaluación básicamente es ir midiendo cómo se comporta en relación a su entorno, en dónde está llegando y en dónde no, y cómo le podemos dar apoyo para que sí llegue, ¿no? Porque yo creo que esa es una responsabilidad compartida, ¿no? Yo creo que, digamos, también la propia organización donde esta persona trabaja, e incluso, pues, si hay una asesoría, pues también, pues tienen que estar involucradas en pues, todo un proceso de desarrollo, ¿no? Porque las personas podemos aprender y por tanto alguien que no encaje al 100%, pero en un proceso de desarrollo puede llegar a hacerlo en un futuro. Porque la evolución no solamente está en las skills de las personas, también está en la evolución del propio contexto y la propia empresa. Entonces, Sí. como todo es dinámico y evoluciona, pues también ese match, digamos, entre trabajador y contexto también es dinámico y evoluciona. Entonces, yo creo que la evaluación nos tiene que permitir ir midiendo eso en el tiempo, de tal manera que vayamos ajustando ese proceso de desarrollo continuo. Eso es parte de lo que hacéis en Teachers Pro también, ¿no? Cómo evaluáis a las escuelas, centros de formación, ese contexto, y les medís a los profesores cómo van adquiriendo esas competencias. Sí, sí, o sea, digamos, nosotros comenzamos por definir muy bien qué es un docente memorable, ¿no? ¿Qué es un docente que realmente produce aprendizaje en el aula? Porque era muy importante definir, digamos, cuáles son los principios de un profesional produciendo aprendizaje en el aula, ¿no? Porque eso yo, para mí es muy importante porque sí es como una base, ¿no? Eso nos tardamos unos años, hicimos una investigación, teníamos muy bien 16 competencias que permiten, digamos, perfilar de un docente que realmente va a producir aprendizaje en el aula, pero lo que hacemos es que cuando va a utilizar una institución nuestra plataforma, lo que hacemos es que analizamos su modelo educativo, analizamos su perfil de docente ideal y ajustamos ese marco, ese framework de 16 competencias al tipo de docente que ellos quieren desarrollar. Entonces, de alguna manera nos estamos ajustando al contexto, ¿no? Y entonces ahí aparece un itinerario formativo específico donde le dice al docente, oye, como tú estás, no es ni malo ni bueno, es como estás, no pasa nada. Pero a partir de aquí, tú tienes que irte desarrollando para que cada vez te parezcas más a ese perfil de docente ideal que tu institución necesita, pues para poder cumplir con las finalidades formativas que está prometiendo a sus estudiantes, digamos. Entonces tú eres parte de este equipo y por tanto pues tienes que irte formando hacia allá. Lo que hacemos en Teachers Pro pues es crear esos itinerarios y luego darles un seguimiento, ir gestionando ese talento docente, que significa diagnosticar el talento, desarrollar el talento, reconocer el talento y fidelizar ese talento, ¿vale? Ese sería un poco el proceso que seguimos nosotros. Y además hay una parte de vuestra metodología que también se parece mucho a la nuestra, donde sí que hay una, no sé si una comparación entre distintos profesionales, en este caso profesores, y entre ellos mismos se evalúan entre ellos. Sí, eso es lo que nos dice la ciencia, es que el profesional aprende cuando recibe feedback, cuando recibe retroalimentación. Entre más retroalimentación recibe, más oportunidades de aprendizaje tiene. Entonces, básicamente lo que hemos montado en Teachers Pro es una plataforma donde los docentes puedan recibir mucho feedback, ¿no? Y de diferentes fuentes, ¿no? Entonces ahí tenemos 3 tipos de feedback. Una retroalimentación es entre iguales, para mí es la más importante, es decir, que docentes puedan retroalimentar a otros docentes sobre una práctica que ambos están intentando desarrollar. Eso a mí me parece súper valioso. Además también que entonces los docentes que retroalimentan están observando prácticas que son prácticas reales, que además son significativas porque ellos también las quieren desarrollar y por tanto ahí aprende todo el mundo. O sea, aprende el que evalúa y aprende el que es evaluado, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es muy importante. Y luego también tenemos otro tipo de retroalimentación, que es la retroalimentación que ofrece la propia institución a sus docentes. Pueden ver sus portafolios, revisar su evidencia, darle retroalimentación. Y la tercera es la que hemos creado aquí en Finlandia, que básicamente es un modelo de inteligencia artificial, que hoy día es capaz de que cada vez que un docente cuelga una evidencia, el modelo es capaz de analizar el perfil del docente, analizar la evidencia que ha colgado y con una serie de criterios que le damos, le ofrece una retroalimentación constructiva, experta, a medida y siempre con recomendaciones de mejora. Muy bueno. Nosotros en Squad Challenge, Feedback, que es el que nos permite saber si una persona va a encajar o no en una posición de un proyecto, también es en función del contexto de ese proyecto, es la persona, son los pares los que le dan ese feedback que luego se continúa durante el proceso con el Squad Master, ¿no? que es nuestra IA, Sí. que está evaluando día tras día al desarrollador. Al final son trabajos o profesiones muy experienciales, dependen mucho de la experiencia. No tanto de la teoría. Al final la práctica es la que hace que una persona sea buena o mala. No es tanto el saber, el conocimiento. Sí. Entonces, No, aquí totalmente. teníamos una pregunta, ¿no? Porque una de las ideas que trabajamos con Scoutmaster AI es obtener feedback frecuente sobre la evolución de un proyecto y de sus equipos. Desde tu experiencia,
¿Qué características debe tener el feedback para que realmente produzca una mejora en ese desempeño? Pues básicamente el feedback tiene que ser un feedback constructivo y de revisión. Y básicamente el feedback constructivo significa que dentro de esa retroalimentación hay una parte de análisis de las fortalezas de esa práctica. De revisión significa que es una retroalimentación que revisa una práctica real, ¿no? Entonces tiene que haber una práctica real que se pueda revisar y digamos que observado y observador de alguna manera están la pueden ver esa práctica real, sea porque, digamos, presencialmente están allá de manera sincrónica o porque se ha grabado de alguna manera y se puede observar de manera asincrónica, ¿no? Pero al final es una retroalimentación de revisión y entonces en esa retroalimentación de revisión, pues tiene que haber una parte donde se hable de las fortalezas de esa práctica. Toda práctica siempre tiene algunas fortalezas. También se hable de las áreas de mejora que se pueden ver allá y obviamente que se haga una serie de recomendaciones, de preguntas que se le puedan hacer. Oye, pregúntate esto, investiga esto, ¿no? Y todo eso es lo que hace que el feedback cobre valor. Nosotros cuando comenzamos en Teachers Pro no estaba tan evolucionado este feedback, ¿no? Entonces teníamos una caja de texto para que dieran feedback los docentes a otros docentes. Y entonces los docentes le veían cara de feed de Facebook o no sé, de LinkedIn, ¿no? Y entonces empezaban a poner, lo has hecho muy bien, felicidades, ¿no? Sigue así, ¿no? Nunca cambies, ¿no? Esto no es este feedback no le sirve de nada al docente. Entonces está muy bien para darle ánimos, pero esto no le sirve. Entonces hemos tenido que ir evolucionando y sofisticando un poco la cosa para que obligar al que va a evaluar, pues a ofrecer algo de valor, digamos, ¿no? Y esto pues tienes que analizar con un poquito más de cariño para decirle, mira, pues yo veo estas fortalezas, veo estas áreas de mejora y te recomiendo esto. Muy bien. Entonces, ¿es mejor recibir pequeñas series de feedback continuamente o hacer evaluaciones más profundas cada cierto tiempo? ¿Qué habéis aprendido vosotros sobre esa frecuencia? La frecuencia es clave aquí, clave. O sea, de nada te sirve las típicas evaluaciones anuales. Esto es una salvajada. O sea, esto no sirve. Primero porque ya pasó un montón hasta que ya le evalúas. Luego el otro dice, pues sí, eso yo ya lo hago ahora. O ya se me olvidó. O sea, lo que sirva el feedback es que sea continuo. Mira, ahora hicieron un estudio, un máster de la Universidad de Stanford sobre Teachers Pro. Y nos pidieron datos para hacer un estudio cuantitativo. Y les dimos un dataset de 20,000 usuarios con todos sus datos para que sean la investigación. Anonimizado están. Y entonces, una investigación cuantitativa y llegaron a la conclusión con una serie de modelos de regresión y modelos cuantitativos, llegaron a la conclusión de que, o sea, los docentes acaban cambiando su percepción sobre cómo se ven a sí mismos y cómo trabajan en Teachers Pro cuando reciben entre 8 y 9 retroalimentaciones de evidencias. Entonces, pues eso comprueba que, o sea, es la cantidad de retroalimentaciones sucesivas en un tiempo prudente el que permite que obtengan suficiente feedback para que entonces vuelvan a la práctica, revisen otra vez, vuelvan otra vez a obtener feedback, dialoguen sobre eso, vuelvan a la práctica y eso es lo que hace el desarrollo de la competencia, básicamente. Entonces, tiene que ser permanente y continuo. Esa es la clave. Claro. Eso al final es a un manager que esté continuamente evaluando lo que está haciendo una persona. Nosotros, por ejemplo, hemos optado por una solución ágil, que es mediante la inteligencia artificial a partir de una experiencia que hemos documentado y en la que está ayudando al Squad Master AI a dar ese feedback. Claro. ¿Tú crees que con la IA podemos analizar cada vez más información sobre cómo trabaja una persona? ¿Dónde pondrías la frontera entre utilizar IA para ayudar a un profesional a mejorar y utilizarla para vigilar su productividad? Eso es un drama que nos encontramos muchas veces con el desarrollador. Puede llegar a pensar que le estamos vigilando, ¿no? El punto perfecto de dar feedback o monitorizar. Claro. Bueno, es que yo creo que no solamente de quien da el feedback, sino de quien lo recibe, ¿no? O sea, quien lo recibe debe de entender también que el enfoque es formativo, ¿no? O sea, que la evaluación es formativa y que cada oportunidad de retroalimentación es una oportunidad de mejora. Y no tiene que entender eso como un control. Lo que pasa es que estamos en una cultura donde básicamente se controla más que se evalúa. O sea, se califica más que se evalúa, ¿no? Se controla más que se ayuda, ¿no? Entonces, pues la verdad es que todo el mundo está un poco con las uñas así, ¿no? A la defensiva. Sí. Y entonces a la que te quiero dar feedback, tú lo entiendes como que te quiero calificar o te quiero juzgar como profesional. Entonces, yo creo que esa es una cultura que hay que trabajar, ¿no? O sea, oye, estamos en un proceso de mejora. Lo único
motivación para evaluarte es que ayudarte a mejorar. Por tanto, tú recibes ese feedback como un regalo, ¿no? Entonces, digamos, en una cultura así, pues no habría ningún problema en recibir feedback continuo, ¿no? Pero es esencial, ¿eh? O sea, se han hecho muchas investigaciones al respecto. No sé si a ti te suena un investigador que se llama Benjamin Bloom. No sé si te suena la taxonomía de Bloom, pero bueno, Sí, es bastante sí, famosa porque sí. habla de la taxonomía de Bloom, habla de, oye, cuando tú das una formación, pues sí puede ser para memorizar, que sería el primer nivel, ¿no? Y luego pues puede ser para aplicar, para crear, para, ¿no? Hasta el último nivel donde ya es, ¿no? Vale. Benjamin Bloom creó esa taxonomía, ese es, digamos, su estudio más famoso, pero él tiene otro que para mí es más importante que la taxonomía de Bloom, que le llamaron el problema del doble sigma de Bloom, ¿no? Que básicamente él demostró empíricamente cómo ser súper efectivo en el aprendizaje y ayudar a un profesional a mejorar sus competencias. Y entonces básicamente desplazó la curva normal, porque cuando tú das un curso, pues todo el mundo está así como unos cuantos están en medio, ¿no? Y algunos sí que eso son muy, muy brillantes y otros no entienden nada, y tienes una curva de distribución normal, ¿no? Entonces, con la manera en la que Bloom trabajó con estos alumnos en estos cursos, desplazó esa curva 2 sigmas, o sea, ¿no? Digamos, dos estándares. Entonces, ¿y qué hizo básicamente? Lo que hizo fue personalizar la ayuda. O sea, cada uno tenía una persona que le ayudaba, que le hacía como de mentor, que le daba feedback, que le revisaba, y así logró que todos aumentaran muchísimo su rendimiento y su desempeño y su aprendizaje. Entonces dijo, ya está, ya solucioné el problema de la educación, aquí está, nada más tenemos que hacer esto en todo el mundo y ya todo el mundo va a aprender, ¿no? Entonces le dijeron a Bloom, oye, está súper bien tu investigación, pero ¿sabes qué? Es que eso es costosísimo, o sea, no lo podemos pagar. O sea, ¿cómo vamos a poner a un docente con cada alumno así uno a uno? Eso es imposible. Si tenemos 30 alumnos en clase, 40 alumnos en clase, o sea, no se puede hacer eso. Entonces, pues se quedó así y se le llamó el problema de los 2 sigmas de Bloom. O sea, Bloom sabía cómo íbamos a mejorar el aprendizaje, cómo era esto, pero no se podía hacer. Por costos no se puede hacer. Claro. Vale. Eso fue en los 70, 60, 70. Entonces, ahora, con la inteligencia artificial, sucede que por fin estamos resolviendo el problema de los 2 sigmas de Bloom, porque ahora, a un costo mínimo, estamos siendo capaces de personalizar la ayuda que necesita cada persona con un feedback constante para que pueda mejorar, ¿no? Yo creo que ese es valiosísimo. Entonces, si en una cultura donde el feedback se ha entendido como un regalo y como un apoyo, entonces esto realmente nos puede funcionar muchísimo. Entonces, yo le auguro, pues eso, un buen éxito a toda esta manera de inteligencia artificial que están utilizando en Squad. Bueno, es parecida a lo que tenéis vosotros también en Teachers Pro, al final. Sí. Yo creo que va por ahí. O sea, tenemos que poder resolver esto de personalizar la ayuda. Y bueno, entre más lo podamos hacer, más van a aprender. Genial. O sea, si tenemos esta posibilidad de utilizar la IA no solamente como un asistente que lo utiliza todo el mundo, sino como un mentor, ¿qué tendría que saber esta IA sobre una persona, su rol y sobre el contexto para poderle dar un feedback realmente útil y personalizado? ¿Cuál crees que debería ser esa documentación, ese contexto que tendría que tener esta IA? Sí, o sea, tendría que tener o sea, nosotros les hacemos hoy día un montón de preguntas a los docentes cuando se hacen miembros de Teachers Pro, ¿eh? O sea, digamos, ahí les pedimos hasta la, digamos, lo sé. la cartilla de identidad. Les pedimos de todo. ¿Por qué? Porque les decimos, ¿no? O sea, tú puedes no darnos la información, pero entonces la IA no va a poder hacer su trabajo. Entonces les tenemos que preguntar de todo, o sea, ¿dónde das clase? ¿Qué clases das? ¿Qué experiencia tienes? ¿Cuántos años tienes? Incluso edad, ¿no? Sí. ¿Qué intereses pedagógicos, etcétera? O sea, ¿qué tipo de personalidad, etcétera? O sea, porque entre más perfilemos a la persona, pues más personalizada será la ayuda. Eso para mí es una parte muy importante. La otra tiene que ver con, digamos, el objeto de estudio sobre el cual se hace la retroalimentación. Mucha retroalimentación se hace sobre teoría, se hace sobre trabajo, se hace sobre ensayo, se hace sobre... Eso es teórico, eso no es práctico. Entonces, para que esto funcione, se tiene que hacer sobre la práctica real, no la práctica simulada, sobre la práctica real, ¿no? Entonces, si hay una práctica real que es explicada de manera adecuada, eso también nosotros tuvimos que desarrollar muy bien cómo iban a subir las evidencias. No pueden subirlas de cualquier manera. Tiene que haber, digamos, una parte de justificación teórica de esa práctica. Tiene que haber una parte donde expliquen cómo planificaron la práctica, cómo desarrollaron la práctica, dar elementos que justifiquen lo que están explicando. Y incluso tiene que haber una evaluación crítica de esa práctica. Porque Sí, entonces incluso un todo vídeo, eso ¿no? Porque también suben un vídeo de cómo pueden lo subir vídeos, desarrollan en pueden subir clase. PDFs, pueden subir lecciones de clase, lo que quieran,
que justifique lo que están explicando. Y entonces todo eso es lo que luego utiliza pues, el modelo. Y luego la tercera parte es los criterios. Claro, esto no funcionaría porque ya hay algunas IAs que sí te dan retroalimentación, pero ¿sobre qué criterios? Nosotros nos pasamos años desarrollando criterios pedagógicos que están basados en evidencia científica de cómo aprendemos las personas, que son los que le proveemos a la IA para que realmente pueda dar el feedback como un experto. O sea, no sacado de lo general del ChatGPT, sino que aquí realmente está basado en esos criterios que nosotros tenemos y que hemos desarrollado. Entonces, si tienes unos criterios expertos muy claros, ¿no? Con una serie de listas de cotejo, rúbricas, etcétera, y una información muy clara, tienes un objeto que es real y tienes un perfilado muy bueno, yo creo que entonces la retroalimentación se vuelve muy, muy interesante para quien la recibe. Perfecto, perfecto. Nosotros hacemos lo mismo, ¿no? O sea, pensamos que necesitamos pruebas, no nos basta con un tipo test, que hay miles de soluciones tipo test en el mercado, sino que necesitas un caso real, de un proyecto real, ver cómo lo desarrolla. Si no verlo, al menos tener sus explicaciones por qué toma ciertas decisiones. No es ese contexto a la hora de desarrollar ese proyecto, no es más allá de cómo codifica, cómo crea el código, qué frameworks utiliza o qué lenguaje. Necesitamos tener el desarrollo de su planteamiento hasta que Es como si fuera un caso clínico, ¿no? Como en medicina, ¿no? Es decir, para poder hacer un buen estudio de un profesional para ver cómo está aplicando, lo que queremos ver es con qué criterio aplica, ¿no? No solamente la teoría sí, siempre igual, ¿no? Sino que utiliza un criterio para aplicar y para eso tenemos que verlo en un contexto real, donde la persona pueda decir, este es el contexto de lo que pasaba, este es el caso, digamos, y por tanto, en este caso, yo hice este diagnóstico, luego hice esta intervención y estos fueron los resultados. Entonces dices, ok, pues yo aquí puedo medir qué utilizaste de base, conocimientos, qué criterios utilizaste para resolver el problema de manera flexible y luego, pues qué resultados de desempeño estás obteniendo, digamos, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la evaluación buena. Aquí entramos en un debate un poco más, incluso llegando a nivel ético, ¿no? Porque hay capacidades que probablemente una IA pueda detectar y desarrollar muy bien, pero otras que dependen de la experiencia, criterio o relaciones humanas. ¿Qué debería hacer la IA y qué debería seguir haciendo un mentor experto? Sí, bueno, yo creo que ahí hay una línea muy fina que además aún tampoco sabemos exactamente dónde están los límites, pero lo que sí está claro es que lo importante es no fiarnos de una sola fuente. Eso es lo importante. Yo creo que hay que triangular información. Esto siempre, porque toda evaluación es subjetiva, ¿eh? Toda. Hasta la que hace la IA es subjetiva. Toda es subjetiva porque es un sujeto que evalúa otro sujeto, por tanto es subjetiva por naturaleza. La única manera de minimizar la subjetividad es tener diferentes fuentes, ¿no? Que lleguen a unas conclusiones similares o ver qué patrones llegan desde diferentes fuentes. Entonces, lo importante es triangular la información. Entonces, la IA puede hacer un tipo de evaluación que es una fuente, utilizando incluso los mismos criterios que utiliza un humano desde su mirada, digamos, ¿no? Entonces, cada uno tendrá una mirada. La IA posiblemente es más analítica, es más abundante o puede tener en cuenta más criterios porque no tiene límite, digamos, ¿no? Y en cambio, el del humano puede ser más profundo, puede ser más emocional también, puede ver otras cosas que la IA no puede ver, ¿no? Entonces, lo interesante es sumar, ¿no? Yo creo que no es uno u otro, sino yo creo que más bien es cómo los complementamos. Vale, no te has mojado como yo quería. Si tenemos que tomar una decisión y la IA te dice que blanco y el mentor te dice que negro, ¿tú qué harías? ¿Qué decisión salomónica tomarías en ese caso? Yo creo que la IA no tiene que tomar decisiones, ¿eh? Yo creo que no. Nunca tendrá suficiente contexto. Totalmente Yo creo de que las acuerdo. decisiones las tienen que tomar los humanos. La IA lo que te puede es dar información, es dar recomendaciones, es dar su opinión. Yo lo veo así, ¿no? Pero yo creo que la IA no tienes que preguntarle, ¿tú qué harías? Dime, bueno, sí le puedes preguntar, pues, pero para que dé su opinión, perdón, ¿no? Pero yo creo que esas decisiones al final tienen que ser tomadas por los humanos que estamos trabajando en esto y que tenemos una expertise, una experiencia y una intuición. A veces la intuición es muy válida, ¿eh? O sea, incluso a Sí. nivel profesional, porque por muchas cosas, digamos, ¿no? Que son muy humanas, ¿no? Entonces eso nunca lo va a tener la IA. Yo nunca dejaría, digamos, una decisión a una inteligencia artificial. O sea, yo la utilizo, por ejemplo, para eso, para obtener datos, para darme más contexto, para enriquecer, digamos, la información y
y incluso pues para ayudarme a hacer cosas, pero las decisiones las tengo que tomar yo. E incluso cuando hace trabajos la IA para uno, si somos perezosos y no revisamos el trabajo y lo pasamos así tal cual, lo que estamos haciendo es delegar la decisión a la IA, ¿eh? O sea, por eso es importantísimo no hacer esto de hazme esto y yo lo envío. No, o sea, hay que revisarlo porque es que hay que tener esa disciplina porque si no le estamos delegando la decisión a una inteligencia Total. artificial y tú vas a saber que si yo me he encontrado, o sea, me ayuda a hacer análisis, por ejemplo, ¿no? De información para luego yo poder hacer la asesoría, ¿no? En unos colegios, pues a la IA me sacó un análisis que era súper duro, ¿eh? Era válido, pero era muy Sí, duro. Y yo cuando leí eso dije, yo no le puedo dar eso así a una institución. O sea, yo tengo que poder suavizar esto, tengo que poder matizar esto, yo no lo puedo entregar así. Entonces yo lo maticé como yo creo conveniente según mis criterios, pero si yo hubiera dicho no, como lo dijo la IA, venga, entonces me hubiera equivocado del todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ese sí. elemento humano. Hace unos años que trabajábamos en una trabajaba yo, era CTO de una empresa de recursos humanos y demás de selección, donde tuvimos que desarrollar un test. En aquel momento todavía no era posible desarrollar IA como se desarrolla ahora, era un sistema experto y daba miedo las conclusiones a las que llegaba ese sistema experto. Y ahora que hablas de los expertos y de esto, ¿no? Nosotros somos enabling teams, ¿no? Que son esos expertos que ayudan a los equipos. Buscamos que los profesionales con mucha experiencia trabajen junto al equipo para transferir esas capacidades. ¿Cómo conseguimos que esa mentoría genere autonomía en lugar de dependencia del experto? Pues mira, básicamente lo que hay que hacer es crear capacidades. Si llegamos allá como expertos, nos hacemos, entre comillas, imprescindibles, les damos un montón de cosas sin crear ninguna capacidad y luego nos vamos, a mí me parece eso un fraude. O sea, cada vez que tocamos una organización como consultores externos, tenemos que ser capaces de crear capacidades en todas las organizaciones que toquemos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú creas capacidades, entonces no generas dependencia, porque entonces esa capacidad creada puede trabajar de manera autónoma. Nosotros, por ejemplo, como trabajamos mucho mejora, ¿no? De las organizaciones educativas, pues trabajamos con lo que llamamos las comunidades profesionales de aprendizaje. O sea, nosotros creamos una capacidad interna para que los docentes sean cada vez más capaces de tomar decisiones, de revisar su práctica, de mejorar unos con otros, de colaborar. Y eso hace que nosotros, pues cada vez nos necesiten menos, porque esa capacidad ya les permite ser autónomos, ser sustentables, ¿no? Y aunque no Ujú. solo nosotros, aunque se vaya el equipo directivo, aunque se vaya alguien, esa comunidad es sostenible. ¿Por qué? Pues porque lo sostiene el conjunto de personas que están trabajando allá, ¿no? Y entonces esa innovación, esa transformación, pues es más sostenible porque hay una comunidad que lo sostiene, ¿no? Entonces hay que crear capacidades. Para mí esa es la clave de la consultoría externa. Y además el tema de la comunidad, creo que en este futuro que estamos ya, es fundamental. Cualquier proyecto, cualquier iniciativa, necesitas el apoyo de una comunidad detrás. Sí, Es sí. Por fundamental. ejemplo, en tecnología lo tienen muy claro los programadores, siempre recurren a una comunidad online donde están no sé cuántos y siempre encuentran una solución en esa comunidad porque alguien ya la colgó, digamos, ¿no? Yo creo que eso lo saben trabajar muy bien. En educación ha habido mucha esta cultura de aula cerrada, cada docente sus alumnos, nadie se dice nada, nadie se presta nada y claro, así es muy difícil mejorar. O sea, yo creo que hoy día solo se puede entender esas profesiones como una práctica colectiva, ¿no? Colectivamente somos muy fuertes, individualmente somos muy débiles. Entonces, eso lo tenemos que ir entendiendo. Yo creo que en educación esa será, para mí ese es digamos, como la clave del gran cambio, ¿no? No va a ser tecnológico, va a ser cultural, va a ser de mirada, ¿no? De decir, o sea, la docencia solo se puede entender ya como un acto colectivo, ¿no? Y somos Sí. fuertes en tanto y cuanto somos capaces de hacerlo entre todos. Bien, si juntamos todo esto que hemos hablado, evaluación contextual, incorporación, feedback continuo, IA y mentoría, ¿cómo diseñarías tú un sistema que consiguiera que una persona fuese demostrablemente mejor profesional después de un año? Wow, eso ya es la solución completa. Sí, Ok, mira, o sea, lo primero es el norte, ¿no? O sea, o sea, cuando dices un mejor profesional, ¿en qué? ¿Para qué? ¿De qué? ¿No? Entonces, lo primero yo haría es, vamos a crear el norte. Entonces, vamos a crear un perfil de ese profesional. ¿Cuál es el perfil ideal? Vamos a crear un diccionario de competencias. De esas competencias que tiene ese profesional, vamos a crear ese diccionario.
y luego que tengamos el diccionario de competencias, esas competencias las vamos a graduar por niveles. Entonces vamos a crear, nosotros le llamamos una guía de indicadores de desempeño, o sea, una especie de rúbrica Sí. de cada una de esas competencias graduadas de un nivel inicial, medio, alto y muy alto, por ejemplo, una cosa así. Y entonces una vez que tengamos estos, el perfil, el diccionario y la guía de indicadores de desempeño, entonces ahora pues, tenemos que crear una serie de instrumentos basados en esa guía, instrumentos que permitan tener varias fuentes para la evaluación, como decíamos, ¿no? Para que sea menos subjetiva. Ahí tendría que haber unos instrumentos de autoevaluación con respecto a esa guía, unos instrumentos de coevaluación con respecto a esa guía, lo que tú dices, ¿no? Entre profesionales se evalúan muy bien. Y luego una parte de heteroevaluación que vendría de los jefes y la organización para ese profesional, e incluso de los usuarios, que sería ya para cerrar el círculo 360, ¿no? O sea, de los que reciben ese Claro. servicio. Entonces, y con eso, si todos utilicen la misma guía para poder digamos, responder preguntas o dar datos, entonces los datos son asimilables y podríamos generar un mapa del desempeño de esa persona en ese año de trabajo y con eso podríamos ubicarlo y esa es la última parte, habría que diseñar categorías profesionales, ¿no? O sea, todo el mundo estamos en el mismo puesto, pero no todos estamos en la misma categoría. O sea, depende del grado de madurez que tú tengas en tus diferentes competencias de ese perfil, pues tú puedes estar en una categoría 1, 2, 3, 4 y en función de la categoría, pues tienes un paquete de incentivos. Y entonces Claro cada que 6 meses, pues con todas esas evaluaciones que vamos haciendo, pues lo juntamos, lo hacemos un mapa, se reúne una comisión de humanos y entonces ellos deciden en qué categoría profesional estás y entonces pues tú accedes a un paquete de incentivos. Básicamente sería esto. aunque ahí también podrías introducir la IA que fuera con ese feedback constante, donde le fuera indicando cuáles son esas competencias que debe ir mejorando o debe ir aprendiendo. Totalmente. O sea, la IA es la que se encargaría pues de hacer un poco de esa mentoría. Mira, tú estás en este nivel, para que pases este nivel tienes que hacer este track o esta cosa o tienes que dar esta evidencia. Ahora, en esta evidencia que me diste, necesitas hacer eso. Digamos, toda esa información, digamos, se la damos a la IA sería capaz de acompañar ese proceso. Entonces, pues sería acompañando, cogería datos, podría ir mostrando, ¿no?, cómo va avanzando la persona. Y luego ya, incluso también podría ser parte de la evaluación, vendría de la IA, obviamente, Ujú. parte de ese 360, y ahí tendría un rol muy interesante, claro. Claro. Además, una cosa súper importante que has dicho, que es el usuario que recibe en este caso en Teachers Pro, esa formación es súper importante. En el caso de un profesor, es el usuario que debe adquirir unas competencias, y no solamente el profesor, el otro tema. Ahí también sería importante tener esa medición. Sí, exacto, sí. O sea, esa ya nosotros en Teachers Pro de momento no la tenemos. O sea, no, nosotros no medimos al alumnado. Medimos lo que el docente dice que el alumnado ha aprendido y todo eso sí, pero no al alumnado en sí. Pero ya estamos comenzando a tener algunos acercamientos con otras plataformas que sí tienen datos de alumnos para poder hacer, digamos, una conexión con nuestros datos y poder hacer una correlación entre procesos de enseñanza y resultados de aprendizaje. Y Qué bueno. eso es un poco el santo grial, de nuestra profesión. Cuando podamos medir eso, ya es, digamos, el análisis de impacto, de medición de impacto, perfecto. Y esa es la idea. Qué bueno, pero si volvemos al principio, lo que decías, ¿no? Que al final el alumno que tiene que adquirir esas competencias y si las ha adquirido bien es porque el profesor las ha sabido transmitir correctamente. Entonces ahí tienes una Sí, retroalimentación del sistema. bueno, sí, pero no es tan fácil. Es el problema que tiene la educación, que es multifactorial. No Ya. solamente porque el docente puede ser muy bueno, pero pues, el alumno también tiene unas condiciones como ser humano y por tanto no se lo puede atribuir del 100% en una correlación directa entre y así te enseño y tú aprendes, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Pero tampoco podemos decir que cero. El docente influye de manera determinante en el aprendizaje del alumnado. Como Correcto. hay cierta correlación, esto se puede explicar. Pasa, o sea, hay proyectos donde el desarrollador lo ha hecho espectacularmente bien, pero el contexto donde lo ha implementado es terrible. El desarrollador, en este caso tampoco depende del profesor, de que al final se adquieran esas competencias. No, es un factor, pero obviamente hay otros. Pues Federico, muchísimas gracias y espero que nos mantengas al tanto y te podamos invitar para una próxima vez. Claro, cuando quieras, ya lo sabes. Ya quedó Analytics, queríamos hacer una especial dedicada a la IA contigo, Muy bien, claro que sí, con Miguel, fue con encantado Miguel. cuando quiera. Sí, sí. Ya saben, cuando queráis nos juntamos y hablamos con mucho Pues gusto. queda pendiente para programarla y nos vemos de nuevo. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Contrario. Saludos a todos.